Feliz Día del Padre a todos los papás. Happy Father's Day to all the fathers here. Muchas gracias por todo lo que hacen. Thank you for all what you do. Que el Señor les bendiga grandemente. May God bless you greatly to every father here. Hemos estado por las últimas dos, esta es la tercera semana en una serie de mensajes que se llama Pleno. For the last couple of weeks, we have been in a sermon series called Wholesome, and this is our third week. Y yo creo que es una buena serie, ¿les parece? I believe this has been a great series so far, don't you think? Todos queremos tener una vida plena. We all want to have a wholesome life. Nadie quiere tener una vida incompleta. No one wants to have an incomplete life. Nadie quiere saber que, como decimos, no sé si dicen en sus países, que le falta un centavo para el peso. We don't want, like in our countries, in Latin America, say, you missed the cent to make the dollar. Siempre, lo contrario de una vida plena es que siempre hay algo que nos está faltando. A wholesome life is missing when it's missing something important, an important ingredient. Y eso puede causar mucha turbulencia en nuestras And vidas. that can cause a lot of turbulence in our lives. Pero tenemos ahora al estar estudiando la palabra del Señor, But as we are studying the Word of God, estamos basando toda la serie en un pasaje de 2 de Pedro capítulo 1. we are basing this entire series on 2 Peter chapter 1. Y cada semana le vamos añadiendo un versículo más a la lectura. And every week we add one new verse to the scripture that we read last week. Empezamos con los primeros 3 versículos, ahora nos vamos a leer hasta el versículo 6, pero vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1 y desde el versículo 1 hasta el 6. So we will read 2 Peter chapter 1 verse 1 to 6. 1 al 6. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to those who thought through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Que la gracia y la paz abunden en medio de vosotros por el conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Su divino poder nos ha dado el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que son necesarias para la vida y la piedad. His divine power has given us everything we need for godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Dios nos ha dado sus preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas escapéis de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos y puedan ser parte de la naturaleza divina. Through these He has given us His very and great precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Precisamente por esto, pongan toda diligencia en añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness. Este pasaje nos dice que la vida plena no solamente es deseable, This scripture doesn't tell us that wholesome life is only desirable, sino que es posible y está disponible para but nosotros. it's actually telling us that we have the opportunity and the possibility to live a wholesome life. La palabra clave aquí en este pasaje The clear word in this scripture that help us to understand it y que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya Dios nos las ha dado. It says that everything that pertains to life and godliness have been given to us by God. Eso quiere decir que ya están ahí disponibles para nosotros. In other words, that means that we already have these qualities in us. O sea, no tenemos que simplemente anhelarlas, ya las tenemos el momento que creemos en Jesús. We don't have to desire to receive these things. We already have them the moment that we believe in Christ as our Lord and Savior. Una vida plena es una realidad para toda persona que pone su fe en el Señor. A wholesome life is a reality for every person that put his or her faith in the Lord Jesus Christ. Ahora, el pasaje nos dice claramente que esta vida no la podemos nosotros construir con nuestro propio esfuerzo. Now, the scripture clearly says that this kind of life, this wholesome life, we cannot build it with our own strength.
Cada vez que nosotros tratamos de conseguirla por nosotros mismos, lo que normalmente sucede es que conseguimos una cosa y perdemos otra. Every time that we try to build these things in our life by our own self, it's like we achieve something and we lose another. We get one and we lose another. Siempre estamos tratando de hacer malabarismo con más cosas de las que nosotros podemos We're manejar. always trying to juggle several things that we cannot handle by ourselves. Y la razón es que no podemos producir vida en nosotros And the mismos. reason for that is we cannot produce life in ourselves. No tenemos la capacidad como seres humanos de generar vida. We do not have the ability as human beings to generate life, to produce life. Todo lo que nosotros hacemos porque somos pecadores está contaminado por el pecado. Everything that we do because we are sinners is contaminated by sin. No, aún dice la Biblia que las cosas buenas que nosotros tratamos de hacer con nuestros propios esfuerzos The scripture says that even the good things that we try to do with our own strength no son nunca lo suficientemente buenas. are never enough for the godliness of God. Dice que son más bien como un trapo de inmundicia, como un trapeador sucio. The scripture says that it is like a piece of injustice. No podemos tener una vida plena por nosotros mismos, tenemos que recibirla del Señor. We cannot have a wholesome life without receiving it from God. Dios es que Él nos da vida el momento que ponemos nuestra fe en Él. The Lord is the one that gives us life in the moment that we put our trust and our faith in Him. La Biblia llama a este evento el milagro del nuevo nacimiento. The Bible calls that the miracle of being born again. Es verdaderamente un milagro de recibir el ADN de Dios, It is really a miracle to receive the DNA of God de manera que podamos producir el carácter y la naturaleza de Dios en nosotros. in such a way that we can produce the character and the nature of God in our own lives. El pasaje que acabamos de leer dice que Dios nos hace participantes de su naturaleza divina. The scripture says that we become participant of the divine nature in our own lives. Eso quiere decir tener los genes de Dios en nosotros que nos hace parecernos a Dios. That means that we have the genes of God in us that helps us to become like God. Entonces, porque ¿qué es una vida plena? What is a wholesome life? Es el ser lo más parecido a Jesucristo. A wholesome life is to look as much as possible like Jesus Christ. Porque no hay vida más plena que la vida de Jesucristo. Because there is no more wholesome life than the life of Jesus Christ the Lord. Hay un psiquiatra famoso en el Brasil, There's a famous psychiatrist in Brazil. Augusto Cury, His name is Augusto Cury. y él no era creyente en Dios, pero leyendo los evangelios, viendo la vida de Jesús, And he was not a believer, he was actually an atheist. But through reading the Bible and reading the Gospels of Jesus Christ, él lo estaba leyendo con sus ojos de psiquiatra y consejero, he was reading with the eyes of a psychiatrist, a counselor. y él dice, nunca vio un ser humano con el balance y la plenitud del carácter y la naturaleza de Cristo. And Augusto says he have never seen a man with the wisdom, the balance, and the integrity of Jesus Christ and his character. Así que se puso a estudiar la personalidad de Jesús So he para started- poder ser un mejor psiquiatra. So he started studying the personality of Jesus to become a better psychiatrist and serve people better. Y de esa manera terminó rindiendo su vida al Señor. And as he started studying the personality of Jesus, he became a believer and gave his life to Christ. Entonces, la naturaleza divina es que la naturaleza de Cristo viva dentro de nosotros. So the divine nature is the nature of Christ that when we receive him comes and live inside of us. La conversión para el cristiano The conversion for Christians no es simplemente el pertenecer a una X o Y iglesia, is not just to participate or belong to a church. es recibir de parte de Dios el Espíritu Santo It is receiving from the Holy Spirit the presence of God, y que ese Espíritu Santo viva dentro de nosotros and the Holy Spirit comes and live inside of us, y eso produce vida en nosotros y produce crecimiento. and that Holy Spirit that live inside of us produces spiritual life and produces growth. Es exactamente como la vida de un bebé recién nacido. This is exactly like a baby that is being born again. Un bebé cuando nace con todo lo que necesita para la vida. When a baby is born again, is born with everything that needs to live and to prosper. Ahí en su ADN, en su genética, tiene todo lo que necesita para convertirse en un hombre o una mujer. In his or her DNA, they have every gene necessary to become a man
or to become a woman and to live a healthy life. Y espiritualmente es la misma analogía. And spiritually is exactly the same analogy. Pero luego el pasaje que hemos leído dice que tenemos que ponerle diligencia en añadir a nuestra fe virtud. Then that scripture that we just read adds to the fact that we receive life from God by saying you have to be diligent in everything you do. Entonces la vida la recibimos de Dios, pero necesitamos nutrirla con diligencia. So we receive life from God, but we have to nurture that life with diligence. De la misma manera que no osaríamos dejar a un bebé que se críe solo, In the same way that we would never leave a baby to raise himself or herself, porque por más que tiene todo lo necesario para vivir y convertirse en un hombre o una mujer, because it doesn't matter that they have everything that is necessary to become a man or to become a woman, ese bebé necesita ser nutrido para crecer. this baby needs to be nurtured to grow. Igualmente, nuestra vida espiritual tiene que ser nutrida para seguir creciendo. In the same way, our spiritual life needs to be nurtured so it can grow. Y una característica del crecimiento es que el crecimiento es integral. And one of the qualities of growth is that growth is integral. El bebé no crece primero la cabeza, después las extremidades y después el torso. In a baby, for example, the baby doesn't just, the head grows first and then you get the hands and finally you get the feet. It doesn't happen like that. Van creciendo proporcionalmente hasta la edad adulta. They grow proportionally till they become adult. Every part grows together. Y lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. The same happens with our spiritual life. No podemos crecer solamente en una área de nuestra vida. We cannot grow only in one area of our life. Nosotros vamos madurando espiritualmente en todos los aspectos de la vida. We mature together in every aspect of life. Cuando un cristiano pareciera estar creciendo solamente en un aspecto y no en el resto, When a Christian is growing in one aspect of his life and not the other, normalmente ese crecimiento es artificial. normally that growth is artificial, is not real. Es un crecimiento que se está logrando por puro esfuerzo humano It's a growth that is happening only by human strength, y que está pronto a desaparecer. and it will disappear eventually. Pero el crecimiento que viene de Dios, que viene de la gracia que Dios nos da, But the growth that comes from the Lord, that comes from the grace of God, es un crecimiento que va yendo todo junto. it is a growth that starts going together at the same time, every area of life. Si bien es cierto que no falta un adolescente que pareciera haber crecido desproporcionalmente, Even, of course, you can see some teenagers that looks like they have grown disproportionately. no falta un adolescente con unos pies de este tamaño y sí su cuerpito. Sometimes if you get a teenager where he has a really big feet, but he's not tall enough yet. Pero, ¿qué es lo que decimos normalmente cuando vemos un muchacho así? But what do we say when we see a young man or a young woman like that? Ya va a crecer. He's going to grow up. She's going to grow up. Don't worry O sea, about va a it. crecer, o sea, se va a igualar. It's going to be an integral growth, one way or the other. Es exactamente lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. And the exact same thing happened in our spiritual life. Hay cristianos bien patones. There are Christians that have big feet. I'm Pero- just translating. I'm just translating. Pero la idea es que ese cristiano, conforme sigue nutriendo su vida espiritual, But the idea is, as long as this Christian is being fed by the Word of God, va a crecer y va a igualarse. he will continue to grow, and we will be in the same integral or wholesome life. Luego, el pasaje aquí nos dice que la base para ese crecimiento es la fe. The Bible tells us that the base, the foundation of all spiritual growth is faith. Dice, añadir a vuestra fe y empieza a poner la lista. So faith is the first step, and you add on top of faith, and the list grows and grows. Entonces, lo esencial de nuestra vida es el poner nuestra fe y nuestra confianza en So Jesucristo. the essential, the foundation of our spiritual life is faith in the Lord Jesus Christ. Si nosotros tratamos de crecer sin haber depositado nuestra fe en Cristo, If you try to grow without having deposited your faith in Jesus Christ, estamos tratando de construir un edificio alto sin ningún fundamento. then you're trying to build a tall building without the proper foundation. That's really risky. Y sin fundamento, al
menor viento se va a caer. Because without foundation, with the first wind, any building will just fall down. Usted ha estado trabajando fuertemente en crecer en paciencia. You've been working hard to grow in your patience, for example. Se ha estado mordiendo la lengua cada vez que quiso decir algo. Every time you wanted to say something wrong, you just bite your tongue so you don't say it because you're trying to work on patience. Ha estado masticando chicle para tratando de no hablar lo que quiere decir. You just have a lot of gum in your mouth to just not say what you don't need to say. He estado abrazando el volante para no darle cuando estaban conduciendo. You've been hugging the wheel so you don't start honking all the time when people are doing crazy stuff on the road. Y se ha estado esforzando mucho trabajar en su paciencia. And you've been working hard to grow in your patience. Pero si no está esa paciencia construida sobre la fe en Jesucristo, But if this patience is not built on the faith in Christ Jesus, it's only so long that you can bite your tongue. solamente va a haber un poco de tiempo en que puedes morderte la lengua. Finally, you will speak up and it will be horrible. Finalmente vas a hablar y va a ser horrible lo que dices. What will come out will show up all the things that you were accumulating and supposedly when you were trying to grow. Porque lo que va a salir de tu boca va a ser horrible, porque va a ser el acumulado de todo lo que has estado queriendo decir por mucho tiempo mientras te mordías la So boca. when we are talking about spiritual growth, Cuando hablamos de crecimiento espiritual, we are talking about the foundations is our faith in Jesus Christ. estamos hablando del fundamento de nuestra fe en Jesucristo. And that everything we are adding it only and solely by the grace of God. Y todo lo que añadimos sobre eso lo estamos añadiendo por la fe en Jesucristo. We do it so diligently, Y hacemos esto en forma muy diligente, but we do it trusting in God, not in our own strength. pero lo hacemos confiando en Dios y no en nuestras propias fuerzas. So last week we saw that what we add to our growth in faith is virtue and knowledge. Así que hemos visto la semana pasada de que lo que nosotros hacemos para crecer en la fe es añadir sobre la fe conocimiento y añadir sobre la fe virtud. So virtue is moral excellence. Así que la virtud es la excelencia moral, Knowledge is the knowledge of God, the relationship that we develop with Christ. el conocimiento es el conocimiento con Dios, el conocimiento de nuestra relación con Dios, It's the knowledge of the truth of God in our lives. es el conocimiento de la verdad de Dios en nuestras vidas. And then we continue today to the next thing that it should be added, that should grow together for a wholesome growth. Y luego viene el siguiente paso es lo que vamos a ver el día de hoy, qué necesitamos para un crecimiento integral. And that's self-control. Y eso es el autocontrol. Self-control can be a scary word. El dominio propio puede ser algo muy preocupante, muy difícil. It's the word explains itself, I think. La palabra se explica a sí misma, dominio propio. It means that you have the power over your own self. Quiere decir que tú tienes poder sobre tu propia vida. It means that there are not external circumstances, the one that are controlling your behavior, Quiere decir que las circunstancias externas no están dominándote a ti, but you have control over your own life behavior. sino que tú tienes control sobre tu propio comportamiento y tu propia vida. The opposite, probably a way to understand this is to see what's the opposite of self-control is. Lo opuesto a eso, lo opuesto al dominio propio, Is when the outside circumstances are the one that control your behavior. es cuando las circunstancias externas son las que controlan tu comportamiento. You respond according to what is going around you, Tú respondes conforme a lo que está alrededor tuyo, not according to inner principles and values that you have in your own soul. y no de acuerdo a los principios bíblicos que están en tu alma. We will say things, she made me mad, Por ejemplo, decimos, ella me enojó, he drove me crazy, él me enloqueció. I didn't want to do it, but just
he was so horrible. Yo no quería hacer eso, pero él se portó tan mal conmigo. And we are always blaming on other people our own behaviors. Y siempre estamos culpando a otras personas por el comportamiento nuestro. And that's the opposite. Somebody else has control over me, not myself. Y eso es lo opuesto a dominio propio, cuando otras circunstancias u otras personas tienen dominio sobre nuestras vidas. Self-control is the ability that the Holy Spirit gives us El dominio propio es la habilidad que el Espíritu Santo nos da to respond according to the biblical truth, not according to the external para circumstances. responder conforme a la verdad bíblica, no a las circunstancias externas. That's why it has said, you have added knowledge. Por eso mismo dice, sobre la fe añadan conocimiento. And so when you have that knowledge of God, those principles of God, Entonces cuando tienes ese conocimiento, tienes el entendimiento de los principios de Dios, then when it doesn't matter what happens around you, you are the same person. no importa las circunstancias que acontezcan alrededor tuyo, tu alma y tu corazón siguen siendo la misma persona. Too many adults are just like teenagers that go with the flow. Hay muchos adultos hoy en día que son como adolescentes que se van, ¿dónde va Clemente? ¿Dónde va la Biblia de la gente más o menos? That you just do whatever other people are doing. Que simplemente hacen lo que hacen otras personas. We extend some understanding to teenagers because they are trying to discover themselves. Y nosotros les damos gracia o tenemos más misericordia con los adolescentes porque todavía se están aprendiendo a sí mismos. But it's really horrible when that happens in an adult. Pero cuando eso sucede en la vida de un adulto, eso está muy mal. Have you seen people that says, well, he seemed so nice and now in this other environment he is so mean? ¿Alguna vez has visto o han escuchado de alguien que dicen, en este ambiente él es muy buena gente, pero cuando está en esta otra situación se pone muy malo? So which one of those two people is the real person? Entonces, ¿cuál de estas dos personas es la persona real? Because it's a person that is being taken by the external circumstances. Porque esta es una persona que está siendo guiada por las circunstancias externas. Las circunstancias de la vida guían su carácter. So when the Bible talks about control, it's talking about controlling not only our temper, Así que cuando la Biblia habla acerca de dominio propio, no está hablando solamente de controlar nuestro temperamento, but to control all our passions. sino que controla todas nuestras pasiones. All our inner desires are controlled by the knowledge and the relationship we have with Christ, Todos nuestros deseos internos son controlados por nuestra relación y nuestro conocimiento de Cristo. not for what the world has to offer to us. Y no están moldeados por lo que el mundo nos puede ofrecer. Another way to look at self-control, just looking at the opposites to see the contrast, Otra manera de mirar al dominio propio, estamos tratando de ver lo opuesto para entender mejor, is when you look at addiction. es cuando uno habla del tema de las adicciones. Addiction is the opposite of self-control. Una adicción es lo opuesto a dominio propio. Because an addicted person to any kind of vice, Porque un adicto a cualquier tipo de vicio, what he's doing is when he feels stress, lo que hace el adicto cuando se siente estresado, when the pressure seems too much to be able to handle, cuando la presión es demasiado fuerte para él, he doesn't necessarily blast in anger. no simplemente se va a enojarse, He goes to whatever that substance may be that is causing him to be calm. sino que va a aquella sustancia a la que está enviciado, porque esta sustancia le da como para calmarse. It may be alcohol, it may be drugs, Puede ser el alcohol, puede ser las drogas, it may be food, puede ser comida, it may be shopping, puede ser compras, it may be all kind of things. puede ser cualquier cosa que uno se vuelva adicto. Because you go to that thing for comfort because you cannot handle yourself. Porque cuando tú te envicias a algo y tienes que ir a hacer eso mismo, porque no puedes controlarte a ti mismo. No addicted person thought one day I will be a drug addict that will live under a bridge. Ninguna persona comienza su día diciendo, hoy yo voy a ser un drogadicto y voy a vivir debajo de un puente. That's not their plan. Ese no es el plan de ningún ser humano. That's never the plan. Nunca es el plan envolverse a estas cosas. The plan is always to control the current circumstances
En realidad, el plan de cualquier ser humano, no, yo voy a tomar un poquito nomás, pero lo voy a controlar. I want to just release my present stress. Yo solamente quiero deshacerme del estrés que siento. And when it's over, then when these circumstances are over, Y cuando- then I don't need to take it over again. Y cuando las circunstancias malas se vayan, yo voy a volver a tener dominio propio otra vez de mi cuerpo. But we all have seen way too many cases Pero hemos visto muchos casos that that's never what happens. que eso nunca es lo que sucede. Because added to the problems that led a person to go to that addiction, Porque añadido a las cosas que dirigieron la persona a ir a esa adicción, now you add the stress of the addiction itself. ahora añades el estrés de la adicción en sí. And now you have to get a greater substance because that one is not doing the kick. Y entonces esta sustancia, esa adicción que tienes ya no está dándote el gozo necesario, entonces te añades a la sustancia adicción de otra cosa. And you go down and down in that spiral downfall of addiction. Y la gente va empeorando y empeorando en esa caída libre, como se dice en la adicción. But, it's not just drugs and alcohol that people go to. Pero sabe que la adicción no es solamente drogas y alcohol. It's anything that you and I go to in order to release our stress Sino, instead of responding with the grace of God. sino cualquier cosa que nosotros vamos a hacer para relajarnos del estrés que sentimos, en vez de ir a la presencia de Dios y sentir su gracia. Whatever you do, you will always need a little bit more. Lo que sea que uno se envicie, siempre va a necesitar un poquito más. Maybe you go to social media to look at somebody else's life so that you don't feel too bad about yourself. Por ejemplo, los que se envician a los medios sociales, puedes ir a Instagram o a Facebook para ver lo que está pasando en la vida de otra persona. I'm gonna go just browse and see some reels and laugh a little. Yo solamente voy a mirar un poco de Reels y reírme un poquito, no pasa nada. But then you need more and more and more of those. Pero luego quieres más y más y más de estos videos. And then you look back at the time and you have spent hours. Y cuando te acuerdas, se te fue la hora y pasaste horas mirando Reels. Anything that we go to, instead of taking control of the circumstances through the grace of God, Cualquier cosa a la que hacemos en vez de controlar nuestras circunstancias a través de la gracia de Dios es adictiva. and the Bible tells us that the Holy Spirit has given us a different kind of spirit. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos ha dado un espíritu diferente, un espíritu mejor. In the list of the fruits of the Spirit that is in Galatians, Por ejemplo, la lista de los frutos del Espíritu que está en Gálatas capítulo 5, the word self-control is translated a little bit different in most of our versions. la palabra control de sí mismo es traducida de una forma un poco diferente, And it's translated temperance. pero es traducida como templanza. Y la templanza And temperance es tener el carácter constante en todas las is to circunstancias. have a constant temperament or a constant character in all circumstances. Y eso no se lo puede obtener sino por un fruto del Espíritu Santo. That can never happen without the fruit of the Spirit in our life. No importa cuánto tú trates de tener dominio propio con tus propias fuerzas, It doesn't matter how much you try the best that you can to have your own, temperance in your life. si no es por el Espíritu Santo en ti, nunca lo vas a lograr. If it's not by the power of the Holy Spirit, you will never have self-control by yourself. La templanza es un fruto del Espíritu que nos permite que sea el Espíritu Santo en nosotros que nos dé el control. Self-control is a fruit of the Spirit that the Holy Spirit in us takes control of our life. Es el fruto del Espíritu que nos hace desear a Dios más que cualquier otra pasión que haya en nuestras vidas. It's the fruit of the Spirit that encourages us to desire God more than any other substance or any other person in our lives. Honestamente, cada vez que la Biblia habla de este fruto de la templanza, Honestly, every time the scripture speaks about temperance or about self-control, está hablando de controlar pasiones sexuales. it's usually talking about controlling sexual passions. Jóvenes, si hay un fruto del Espíritu que no se puede imitar sin el Espíritu Santo, Young
men and women, if there is one fruit of the Spirit that cannot be produced without the Holy Spirit, es el fruto de la templanza. is the fruit of temperance or self-control. Porque solamente por el poder de Dios podemos controlar todas nuestras Because pasiones. only by the power of God we can control all our passions. Cuando uno es joven puede tener un fruto del Espíritu que no es real. When you're young, you can kind of fake the fruit of the Spirit. Se puede imitar algo parecido al fruto del You Espíritu. can imitate something that looks like the fruit of the Spirit Porque todavía no te han pasado suficientes cosas malas. because you haven't gone through enough bad circumstances in life. You're just beginning your life. Que podés parecer que tenés gozo y paz. And you can have the appearance of having joy and peace in your heart. Sos joven, te juntás con tus amigos, no necesitas mucho, no tenés muchas cuentas. La vida es bella. When you're young and just starting life, you just join your friends, you go to a party, or you do this and you do that, and life is awesome, life is great. You can be joyful. Entonces, hay cosas que parecieran fruto. So it would appear like you have the fruit of the Spirit. Pero si no tienes el dominio propio, But if you do not have temperance, if you do not have self-control, lo que tienes no va a durar. whatever you have is not enough. Les puedo ir diciendo que ese gozo y esa paz que sienten y esa crítica que le hacen a sus padres por aburrido, I can tell you that the joy that you feel and that peace that you think that you have and how you criticize your parents because you think that they're boring, se va a acabar y te vas a convertir en tu padre. all that joy and peace will disappear and you'll become just like your mom and dad. El momento que empiezas a tener que pagar tus propias cuentas When you start paying your own bills, y a lidiar con tus propios hijos, when you start dealing with your own difficulties and your own children, eso se va a acabar. so that temperance will go away. Pero si viene del Espíritu Santo, But if the fruit comes from the Holy Spirit, ese fruto va a ser completo y va a incluir el dominio propio. that fruit will be complete and will include self-control in every aspect of your Y life. como vayas envejeciendo, no vas a envejecer para ser un viejo amargado, And as you will age gracefully. You will not become an old, grouchy person. porque lo que tienes es de verdad, no es plástico. Because what you have, when it comes from the Holy Spirit, it is not plastic, it is real. Luego dice, añadid a dominio propio, And then it paciencia. says, add to self-control steadfastness or patience. Y la palabra paciencia es una que nos encrespa los pelos a muchos de nosotros. And the word patience, it's a tough word for a lot of us. Guilty. Muchos, en los círculos cristianos especialmente, he oído decir, no le pido a Dios paciencia porque tengo miedo que me envíe problemas. In the Christian circles especially, I've heard a lot of people say, I don't ask God for patience because if I ask Him for patience, He's going to send me problems. Pero la Biblia repetidamente nos dice que tengamos paciencia. But the Bible repeatedly says that we have to ask for patience. Y los que me conocen saben que soy una nerdcilla y me gusta estudiar las cosas. And those who know me know that I'm a nerd and I like to study words and everything. Entonces, Let me clarify. al prepararme para este mensaje, estaba yendo a las palabras griegas en el Nuevo Testamento. So as I'm preparing for the sermon, I went to the Greek words that are included in the scripture, Porque así puedo ver todos los pasajes que usan esa palabra y ver en qué diferentes contextos se because then I utilizan. can take that word in Greek and I can read it in all the different passages in the New Testament. I can get a context on it. Y algo que me di cuenta es que hay dos diferentes palabras que el Nuevo Testamento utiliza para la paciencia. So I kind of found that there are two different Greek words that are used in the New Testament for what we call patience. Aunque en el significado de estas palabras hay una interconexión, un overlap, And even in the meaning of these two words, there is an overlap, there is a connection. se les da un uso un poquito distinto. They have different usage, they have different applications. And honestly, in English, it's a little bit harder than in Spanish Honestamente, en inglés es un poco más difícil que en español, because you have way more translations for the same words. porque en inglés hay muchas diferentes traducciones para la misma palabra griega. So it can hide in some Bible verses, Así que en algunos versículos bíblicos puede estar como que escondido el entendimiento, but in Spanish, in all of them, it says patience. pero en español, en todos los versículos dice la misma palabra, paciencia. So,
James, the book of James, is one that we can see both words being used. Por ejemplo, en el libro, en la carta de Santiago, podemos ver las dos palabras traducidas como paciencia utilizadas. In James chapter 5, verse 7 on, En Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante, it says repeatedly, be patient. dice, sea paciente, sea paciente, sea paciente. And it uses first one word, Y primero utiliza un término griego, that is macrotheia, que es macrofilia. macrotheia, Okay, okay. y que significa tener la mecha larga. She's the nerd, not me. And it means to have a long week. Tener a long way. Tener la mecha larga. And that means just have a long patience. Y normalmente esta palabra paciencia And the word patience es usada como macro. Ustedes saben la palabra macro significa largo. it's used como en Greek macro, you know the word macro means long or big. Entonces quiere decir, o sea, en un lado está una mecha larga y en el otro lado están las emociones o las pasiones fuertes. That means that there is a very long distance between your emotions and the way you behave. Eso, la palabra es macro y pasión o emoción fuerte. So the word is macro and strong emotions. Entonces, There's hay a una- long way between you and your emotions. Entonces, esta palabra paciencia normalmente se utiliza en las relaciones interpersonales. So that word patience in the New Testament is used usually for interpersonal relationships. Cuando le digan tengan paciencia los unos con los otros, When it says have patience one another, esa es la palabra que está utilizando. Sus emociones están aquí, la mecha está larga hasta la otra persona. that's the word that is used in Greek. Have your emotions right there and your personality. You're just far away from your emotions. Entonces, lo que la gente hace no logra incendiar tu corazón. So whatever people on the outside does should never incendiate or put on fire your heart. Pero lo que me llamó la atención en este pasaje de Santiago But what called my attention in this scripture in the book of James es que no dicen sean pacientes is it says be patient y luego dice no murmuren los unos por los and contra los otros. and it says do not gossip about one another. No, do not grumble against one another. No murmuren los unos de los otros. Y la razón por la que me llamó la atención este pasaje, And the reason why this scripture called my attention porque está contrastando no paciencia, no le griten a los demás, is because it's contrasting patience with, it's not contrasting it with don't yell at everybody. sino no murmuren, no refunfuñen. It is actually contrasting patience with don't grumble, don't badmouth others. Y esto me dio fuerte. And that kind of spoke to me. Y me dio fuerte porque yo, por mi temperamento natural, And that spoke to me because by my normal personality, yo no le voy a gritar a nadie. I don't yell at anybody. Quiero evitar la fatiga. I'm just too, Es mi- I want to es- avoid the pain of yelling at anybody. Ustedes saben, tengo el moto de Chespirito, es que quiero evitar la fatiga. You gotta be an old Latino to understand the joke. It makes no sense in English, so why would I translate it? And you gotta be an old Latino to understand it too. Because, Aún los latinos tienen que ser antiguos para acordarse quién es Chisperito. Muchos no saben quién es Chisperito. pero como mi personalidad es así, yo no le ando gritando a la gente. Because this is my normal personality. I just don't yell at anybody. Me resulta mucho más fácil refunfuñar un poquito nomás. It is so much easier for me to just grumble a little bit. Hijo de vecino, porque sos tan bruto. And I just think in my mind, why did he do that? This is awful. That's wrong. Y eso es lo contrario a paciencia. But the Bible says that even these grumbling thoughts are contrary to patience or to Entonces, self-control. no podemos crecer en paciencia si todo lo que hacemos es criticar a todos los demás. We cannot grow in our patience and our steadfastness if we're always grumbling against other people, even if we do it just in our mind. No importa la intensidad con la que estás So respondiendo, really it doesn't matter with what intensity are you responding to the problem. siempre y cuando lo que estás haciendo es criticar y culpar a los demás por todo lo que te pasa, If you're always criticizing and blaming others for what's happening around you,
entonces no estás creciendo en paciencia. then you're not growing in your patience. Y te puedes estar engañando a ti mismo pensando que eres paciente porque no le gritaste todo lo que le querías gritar. And you might be even deceiving yourself by thinking, oh, I'm patient because I didn't yell at anybody, I didn't have an outburst. Pero en realidad esa es una paciencia falsa. But even that kind of patience is a false style of patience. Luego la palabra dice, añadan a la paciencia piedad. And then finally, the word said, add to patience Godliness. godliness. La piedad es el ejercicio de nuestra fe. Godliness is the exercises of our faith. La palabra piedad significa una persona que vive de acuerdo a lo que cree. The word godliness is a person that lives according to what he or she believes. Una persona piadosa, una persona es un creyente que vive de acuerdo a su fe. A godly person is somebody that lives according to their faith. Que todos los aspectos de su vida son controlados por la fe que tiene en el Señor That Jesucristo. every aspect of their life is controlled by the Lord Jesus Christ. Todo lo que tenemos y quién somos, lo hacemos de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos Everything dice. that we are and that we do it according to our understanding of God and His Word. Una forma en que nosotros solemos decirlos aquí en la iglesia One way that we used to say it here at church es estar bajo el señorío de Jesucristo. is to be under the Lordship of Christ. Que Jesucristo sea el Señor de todos los aspectos de nuestra vida. That Jesus Christ becomes the Lord of every aspect of our lives. Eso significa ser piadoso. That means to be godly. Y para poder crecer en piedad, And to be able to grow in godliness, tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. we have to grow in the knowledge of Jesus Christ. Y tenemos que recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. And we have to remember what Jesus did for us. Si nosotros continuamos leyendo la epístola de Pedro, If we continue reading the epistle of the Apostle Peter, después de decirle acerca de que pueden y deben crecer, after telling him that we can grow and we should grow in our spiritual life, el apóstol le dice, yo les quiero recordar esto, aunque ya lo saben. he tells them, I wanted to tell you that, even I know you already know it. Y la palabra quiero recordarles se repite vez tras vez en la epístola. The word reminding you is repeated several times in the epistle. ¿Por qué? Why? Porque ¿cuándo es que perdemos el autocontrol? ¿Cuándo es que perdemos la paciencia? ¿Cuándo es que no mostramos la piedad? Because when is it that we lose our self-control? When is it that we lose our godliness? When does that happen? Cuando nos olvidamos de lo que Jesús hizo por nosotros. We lose these gifts. We lose this fruit of the Spirit when we forget what Jesus did for us. We need to keep in our mind what Christ has done for us in order to grow in the fruit of the Spirit. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos lo que Jesús hizo por nosotros para poder crecer en el fruto del Espíritu. The Apostle Peter was telling the church as he was writing to them, El apóstol Pedro le estaba escribiendo a la iglesia mientras se estaba hablando. I will not get tired of remind you of these very same old things. Nunca me voy a acobardar de recordarles estas cosas. Because that's the only way that we can continue to grow constantly. Porque esta es la única forma en que podemos crecer constantemente. I know that most of you have put your faith in Christ. Yo sé que muchos de ustedes han puesto su fe en Cristo. I know that many of you have called him to be the Lord of your life. Yo sé que muchos de ustedes lo han llamado a Él para que sea el Señor de su vida. I have done it myself. Yo lo he hecho yo misma. Jesus Christ is the Lord of my life. Jesucristo es el Señor de mi vida. But I need to remind myself what Jesus did for me so that I can extend that same grace to people around me. Pero tengo que recordarme a mí mismo lo que Cristo hizo por mí para que pueda extender esta misma gracia a las otras personas alrededor mía. So you know when can I show self-control? ¿Sabe cuándo es más que necesito mostrar autocontrol o dominio propio? When I am faced with any temptation. Cuando tengo cualquier tentación, I'm not just saying I won't do it. no solamente digo no lo voy a hacer, I'm always reminding Jesus died for my sins. Sino I could que not do this to my Lord. voy a recordar siempre, Cristo murió por mis pecados, no puedo pecar para que deshonrar el nombre de Jesús. And when I am showing
patient. I'm showing endurance. Y cuando muestro la paciencia y la templanza, I'm saying, Jesus, if you suffer on the cross for me, how will I give up now? estoy diciendo, Jesús, si tú sufriste en la cruz por mí, ¿cómo puede ser que yo me rinda el día de hoy? It is reminding what Jesus has done for us. Estoy recordando lo que Cristo hizo por nosotros. And that's the only way to continue to grow. Y esta es la única forma de continuar a crecer en That's la why vida we are plena. doing this sermon series. Por eso estamos haciendo esta That's why serie de sermones. we are repeating the same Bible verse over and over. Por eso estamos repitiendo el mismo versículo bíblico una y otra vez. Because we need to be reminded what Christ has done for us. Porque tenemos que ser recordados de lo que Cristo hizo por nosotros. Because that's the only way that we will show a constant, steady growth. Esta es la única manera en que podemos mostrar un crecimiento constante. And that's the only way that we will actually enjoy a wholesome life. Y es la única forma que podemos cultivar una vida plena. I don't know if you have put your faith in Christ for many years now. Yo no sé si tú has puesto tu fe en Cristo ya por muchos años. Let's remind who forgave your sin and how much He has done for you. Acuérdese hoy quién murió por ti y quién te perdonó tanto. And if you haven't put your faith in Christ yet, Y si no has puesto tu fe en Cristo aún, this is a good moment to do so. este es un buen momento para hacerlo. Don't try to change yourself. No trates de cambiarte a ti mismo, You will not succeed. porque no vas a tener éxito. You will go from one failure to the next. Vas a ir de un fracaso a otro y a otro. When you seem to be doing good, you will only be faced with disappointment. Cuando tratas de hacer el bien, te vas a encontrar con que no lo estás haciendo aún. But Vas a estar decepcionado de ti mismo. But Jesus can enter into your life and give you His Spirit. Pero Jesús puede entrar en tu vida y darte su espíritu que produce fruto. And when He comes to our lives, Y He cuando gives Él us viene a nuestras everything we vidas, need for life and godliness. Cuando Él viene a nuestras vidas, Él trae todo lo necesario para la vida y la piedad. Why don't we stand on our feet? Por favor, pongámonos de pie. Father, thank you for your word. Señor, gracias por tu palabra. Thank you because you are our God Gracias porque eres nuestro Dios. and you have spoken to us. Gracias, Señor, porque nos has bendecido, nos has hablado. Father, I pray in Jesus' name Señor, oro en el nombre de Jesús that you will bring to our memory what you have done for us. que tú has traído a nuestra memoria lo que has hecho por nosotros. Padre, yo oro que tú nos recuerdes el amor que tienes por nosotros. Lord, I pray that you remind us of the love that you have for each one of Que us. podamos poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de la fe, That we can put our faith in you, the author of our faith. para que podamos seguir creciendo en una vida plena. We can continue to grow in this wholesome life. Si hay aquí alguna persona que todavía no ha depositado su fe en ti, Lord, if there is anyone here that have not put their faith in you yet, oramos, Señor, que este sea el momento que ellos te pongan a ti como el Señor de sus vidas. Lord, we pray that this would be the moment that they put you as the Lord of their life. Porque todo lo que necesitamos en esta vida tú nos lo has dado. Because everything that we need for this Christian life, you already has given us by faith. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús oramos. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Feliz Día del Padre nuevamente. One more time, Happy Father's Day. Hay un pequeño regalo que queremos darles. There's a little gift that we want to give you. Así que si, por favor, los padres quédense un momentito más. Así que, please, all the dads, if you can just stay one more moment. Queremos mostrarles nuestro cariño y nuestro aprecio. And we want to show you our appreciation and our love. Happy Father's Day. Gracias. Muy feliz Día del Padre a todos. Happy Father's Day, everybody. Y si alguna persona necesita oración, And the children will bring you your gift. And if you need any prayer, we're going to be here in the front for prayer. Dios los bendiga. God bless you.